Bien, y como habíamos adelantado al principio de este programa de Esquina América, hoy tenemos la suerte de contar con Matías Capeluto. Él es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires y además desempeña un cargo muy relevante, que es el de ser director ejecutivo de la Casa Patria Grande de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación. Bienvenido a Esquina América, Matías. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a vos y un saludo a todos y todas. Bien, bueno, hablando de la Casa Patria Grande, queremos que nos cuentes un poquito sobre la historia de la casa, sobre cuáles son las tareas, los objetivos que tienen, ¿no? Porque, bueno, no todos la conocen y es realmente importante que puedan hoy conocer algo sobre ella. Perfecto. A ver, Casa Patria Grande, presidente Néstor Kirchner, así es su nombre completo, es un organismo que funciona en un lugar que efectivamente es una casa, que está en la 9 de Julio, en Carlos Pellegrini y Juncal, de estos palacios de 1910 de Buenos Aires, donde funcionó en su momento el Consejo Superior de Fuerzas Armadas, un espacio donde durante la dictadura no solo pasaron algunos detenidos, como el caso de Jacobo Timerman, sino que en este espacio se hizo el autoindulto, la dictadura antes de irse, pero que en el 2010 este edificio es refuncionalizado para que pase a ser la Secretaría General de UNASUR, con Néstor Kirchner como secretario general de UNASUR. Lamentablemente con la muerte de Néstor se trunca ese proyecto, pero Cristina Fernández, el 25 de febrero del 2011, inaugura Casa Patria Grande, pensando en un espacio que esté dentro del ámbito de la Presidencia de la Nación y que lleve adelante los últimos dos grandes legados de Néstor. Por un lado, la integración regional, y por el otro lado, tener un foco especial en las juventudes. Y en ambos casos hay organismos ya dentro del Estado que se encargan institucionalmente del tema, la Cancillería y el Instituto de Juventudes, pero desde acá lo que se promueve sobre todo es la integración de los pueblos latinoamericanos, la relación con los partidos políticos, movimientos sociales, centros de estudios, universidades, con todos y todas aquellos interesados y que promueven la integración regional. Durante el macrismo, este espacio obviamente que fue suspendido, fue transferido el edificio al Ministerio de Cultura, y por suerte, bueno, a partir de 2020, con la llegada de Alberto y Cristina, la decisión del presidente fue que vuelva a este espacio con el mismo nombre y las mismas misiones y funciones que había pensado Cristina, y bueno, se me dio el orgullo, la responsabilidad, ¿no?, de estar al frente de este espacio. Y ahora sí, para contarte qué estamos haciendo, nosotros, por un lado, tenemos un fuerte trabajo con la academia, consideramos que hay que apoyar la integración regional desde las universidades y centros de estudios. Para eso, actualmente somos centro miembro de CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y tenemos distintas instancias de formación. Ahora, por ejemplo, hay en curso 4 diplomaturas, en este momento hay 2 diplomaturas en proceso de inscripción, tenemos un seminario virtual que se hace todos los meses con el Instituto Nacional de Capacitación Política, es decir, hay distintas instancias de formación y capacitación que están todas tanto en la web como en las redes sociales de la casa. Por el otro lado, estamos a cargo de la custodia y preservación de la UNASUR. La Unión de Naciones Suramericanas, que como sabemos, durante la oleada neoliberal de hace pocos años, intentaron eliminar la UNASUR, que por suerte no pudieron lograr su objetivo, pero sí la Secretaría General, que funcionaba en la ciudad de Quito, fue desalojada del edificio donde estaba, y todos los bienes de UNASUR están hoy en Casa Patria Grande, y estamos trabajando en propuestas para la refuncionalización de todo eso, tanto sus archivos, su historia, como también pensar y revalorizar toda la obra de UNASUR durante sus años de funcionamiento. Por otro lado, y esto específicamente en juventudes, lanzamos hace ya más de un año con el presidente un programa que se llama LATIR,
que también tiene sus redes sociales, y lo encuentran en latir.gov.ar, que es la propuesta que tenemos de acercamiento entre el Estado Nacional y las juventudes argentinas y latinoamericanas, obviamente, donde le damos el lugar a los pibes y pibas de América Latina para que se expresen, para que muestren lo que están haciendo, para que se capaciten, para que se acerquen a los estados. Es una propuesta que la trabajamos en conjunto con varios ministerios del gobierno nacional. Tuvimos hace 2 semanas el festejo del Día Internacional de Juventudes en Tecnópolis, que fueron 2 días de actividades, con capacitaciones, con muestras, con un festival artístico. Así que, y además hacemos, como es un espacio tan lindo esta casa, intentamos que se apropien de la casa haciendo festivales en el marco de la TIR. Y tenemos la agenda migrante también acá en Casa Patria Grande. Hay una mesa de trabajo migrante con comunidades migrantes en la Argentina, donde vamos trabajando toda la temática en unidad de las organizaciones con las distintas áreas del gobierno nacional con la cual hay temas por resolver. Migraciones, ANSES, etc. Entonces, es un espacio, además de todas las actividades y encuentros que hacemos en la casa todas las semanas, porque también este es un espacio donde cada vez que vienen visitas de afuera, intentamos que todos pasen por acá, los recibimos, pero los recibimos con las puertas abiertas, donde invitamos a toda la comunidad a participar de estos encuentros. La semana pasada tuvimos a Ernesto Samper, el expresidente de Colombia y el secretario general de UNASUR. Esta semana Gustavo Bolívar, senador de Colombia, íntimo amigo de Gustavo Petro, y así. Toda la semana siempre tenemos encuentros abiertos con personas que promueven la integración en América Latina. Bueno, gracias por contarnos. Realmente es muy importante que, digo, más allá de que hablamos de la memoria reciente, justamente como decías, ¿no? Estos 4 años de neoliberalismo que atacaron la región han pretendido borrar todo con mucha virulencia. Entonces, qué importante es saber, además, la cantidad de, bueno, de actividades, las propuestas, el trabajo tan relevante que están haciendo. Y nombrabas a Samper, y justamente hace algunos días, queríamos charlar un poco con vos de esto, se llevó adelante un seminario de la CELAC en el Centro Cultural Néstor Kirchner, hablando de Néstor. Y bueno, lo cierto es que lo que observamos tiene que ver con que hay una necesidad de institucionalizar este espacio como un espacio de articulación política y de definición política también, ¿no? Que bueno, está como recuperando un lugar y tomando un papel relevante en estos tiempos donde, como decíamos de alguna manera, también hemos podido ir recuperando los proyectos nacionales, populares y plurinacionales, los gobiernos, ¿no? De algunos estados, con una serie de complejidades, con muchas cosas que también podríamos charlar. Pero bueno, hay una necesidad de institucionalizar la CELAC, y entonces, bueno, queríamos que nos cuentes un poco cuál es tu análisis al respecto, qué es lo que estás viendo, qué es lo que están viendo, digo, sobre este seminario, pero sobre el proceso que incluso Maduro viene diciendo mucho, ¿no? Que es necesario darle esa fuerza institucional para tomar definiciones políticas en tiempos donde la unidad continental, la unidad de nuestra América, contando con México, digo, se aparece, digo, como urgente. Sí, a ver, la CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, creada hace ya más de 15 años, pero también el neoliberalismo intentó en la región que no exista más. Tuvimos la suerte de que Andrés Manuel López Obrador, cuando asume en el gobierno, decide él tomar las riendas de este mecanismo. ¿Qué es un mecanismo de integración? Hay una diferencia entre mecanismo y organismo. Nosotros queremos y trabajamos desde el realismo, y a veces somos un poco duros, pero tenemos que ser conscientes de dónde está la situación de la integración regional. La CELAC hoy, al ser un mecanismo sin bajarle el precio, al contrario, nosotros apoyamos y queremos la CELAC
pero hoy no es más que un grupo de WhatsApp donde se producen reuniones virtuales, en su mayoría de trabajo. Y con eso, obviamente que no alcanza. Entonces, ahí es donde aparece este pedido de institucionalización, que actualmente se encuentra en discusión qué tipo de institucionalización hacer. Hay distintos modelos en nuestra historia latinoamericana y en la historia del mundo de distintas formas en las cuales se fueron uniendo los países a nivel de regiones. Hoy estamos en un proceso de desglobalización y regionalización. Se están volviendo mucho más importantes las regiones. La Unión Africana, el Sudeste Asiático, la Unión Europea y América Latina, lamentablemente, por todo lo que produjo el neoliberalismo en los últimos años, desintegró todos los procesos de regionalización que veníamos haciendo. Entonces, hace unos días, el jueves pasado, se realizó durante la mañana en la Cancillería una reunión de coordinadores nacionales de la CELAC. Cada uno de los países mandó a quien coordina la CELAC para su país, para armar una mesa de trabajo, para empezar a ver cuál es la institucionalización que nos damos en el marco de la CELAC. Y por la tarde hubo un evento público en el Centro Cultural Kirchner, donde participó Ernesto Samper, José Luis Rodríguez Zapatero, Alicia Bárcena, la ex secretaria ejecutiva de CEPAL, Mario Cimoli, que es el actual jefe de la CEPAL, Didacu Schulz, de Centroamérica, Vinicio Cerezo, expresidente de Guatemala, bueno, me estoy olvidando de, bueno, Cristian Asinelli, Sergio Díaz Granados de la CAF, que fueron quienes promovieron también este encuentro y que lo apoyaron, incluso económicamente, para que esto pueda suceder. Nos encontramos el jueves pasado en un evento público a discutir de cara a la sociedad cuál es ese proceso de institucionalización que tenemos que darnos respecto a América Latina, cuáles son las propuestas que tenemos respecto a la CELAC, y también respecto al resto de los organismos. Y ahí apareció mucho en ese encuentro lo que fue UNASUR, tanto para rescatar su historia como para repensar un regreso de UNASUR. Hoy en día, la CELAC contiene a todos los países latinoamericanos y caribeños, salvo Brasil, porque Bolsonaro decidió no participar de la CELAC. Entonces, tanto la CELAC como la UNASUR son dos organismos donde estamos a la espera, y diría el Mercosur también, estamos a la espera de las elecciones en Brasil y sus resultados. Porque ya conocemos la historia de Lula, lo estamos escuchando en campaña a él y a sus asesores en materia internacional, de cómo están planteando también la institucionalización de CELAC, el regreso de UNASUR, la matriz de convergencia de organismos. Bueno, hoy Brasil está yendo un poco más allá, está planteando no solo que vuelva al Banco del Sur, sino plantear una moneda única, es decir, hay mucho para hacer, y estas discusiones que nosotros promovemos, celebramos, acompañamos, también nos llevan hoy a agilizar un poco el proceso de discusión, porque en el caso de que Lula gane, asumiría el 1 de enero y compartiríamos con Argentina 10 meses de gestión en el medio de una campaña electoral, en el medio también de esta campaña judicial y mediática contra Cristina. Van a ser, el año que viene va a ser un año bastante movido en cuanto a nuestra política interna, pero nunca tenemos que perder el ojo regional. Entonces, algunas discusiones estamos aprovechando a adelantarlas y darlas en conjunto con Brasil, como fue el jueves pasado, que virtualmente participó el asesor principal que tiene Lula en materia internacional, que es Celso Amorín. Entonces, estamos en un momento que para América Latina va a ser bisagra la elección de Brasil, porque conocemos el espíritu integracionista de Lula y necesitamos institucionalizar CELAC, que deje de ser este grupo de WhatsApp que decía, y que sea un espacio donde haya personas trabajando 24 horas los 7 días de la semana por la integración en todo lo que necesitamos: defensa, salud, ambiente, infraestructura, energía. UNASUR supo tener 23 grupos de trabajo, algunos que funcionaron muy bien y que dieron resultados concretos a los latinoamericanos y latinoamericanas. Necesitamos también que esa integración regional toque la realidad, porque si no podemos mostrarle a los latinoamericanos y latinoamericanas qué es la integración
que la vivan en su día a día, que se den cuenta que gracias a la integración que pueden transitar libremente en América del Sur, que tienen una patente única, que hay, como proponía UNASUR, un banco de precios de medicamentos, para que nos salgan los medicamentos más baratos a todos los latinoamericanos, que podamos, es decir, es infinita las posibilidades de integración, pero necesitamos activarla mucho más rápido. Por eso también, desde Casa Patria Grande, hoy estamos llevando adelante el Consejo de Juventudes de la CELAC, donde tenemos jóvenes de toda América Latina en mesas de trabajo, también proponiendo y armando un documento de propuestas para la cumbre presidencial de presidentes de la CELAC, para que se escuche la voz de los pibes y pibas latinoamericanos, porque sabemos que los pibes, hoy es el peor momento para ser joven en América Latina desde la vuelta a la democracia. Es muy compleja la situación en cuanto a desempleo, pobreza, la imposibilidad de pensar en un futuro. Entonces, también sabemos que los pibes y pibas son muy sobreanalizados y poco escuchados, entonces creamos este ámbito para que puedan no solo expresarse, sino trabajar y presentar propuestas concretas a los presidentes latinoamericanos. Excelente noticia. Te adelantaste un poco, bueno, sobre lo que te quería también preguntar. Compartimos la visión respecto de la importancia que tiene la definición de la elección en Brasil, sin ninguna duda. Pero bueno, iba a preguntarte cuáles creías que son los ejes centrales de la unidad regional. Y digo, avanzaste sobre eso, ¿no? Hablaste de varios de ellos. La cuestión es que estamos transitando como por derecha y por izquierda, Dios, se está diciendo, estamos transitando una crisis generalizada con dos nudos centrales que tienen que ver con los alimentos y la energía, en donde entonces, digo, nuestra región tiene los ojos puestos de los países que más lo necesitan, ¿no? La injerencia ha tomado otras formas, también hablabas del momento de persecución, que no es un momento corto, pues son años de persecución política, de guerra jurídica contra la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero estos días, bueno, que hemos transitado la semana pasada ha sido muy movida al respecto, y también digo, estoy hilando distintas cosas porque hablabas de la juventud y de la necesidad de escuchar a los jóvenes y de la fuerza que tiene de por sí la juventud, que reflexiona, que piensa, que sueña, por más sobreanalizada y poco escuchada que esté, y es esta juventud que también ha estado saliendo a la calle, ha estado todos los días ahí sosteniendo cerquita de su casa a Cristina en este momento tan duro. Pero bueno, entonces, digo, vos entendés también como nosotros que tenemos que estar muy atentos sobre nuestros recursos naturales, en particular, digamos, somos una región que produce cantidad de alimentos y a muy buena calidad, de muy buena calidad, y también energía y recursos que son fundamentales para este momento de transformaciones productivas, ¿no? Que digo, hay un momento de digitalización de la economía muy fuerte que ya no depende tanto de los recursos fósiles, sino más bien de otros, de los que nuestra región, insisto, tiene un montón. Entonces, ¿crees que la CELAC o en tal caso la UNASUR debería avanzar en una propuesta firme y muy concreta para poder no solo cuidarlos en términos de soberanía, sino también industrializarlos, agregar valor en origen, digo, darle otra riqueza para, por supuesto, distribuirla después, ¿no? Estamos hablando de nuestros gobiernos nacionales y populares. Sí, a ver, si tomamos por un lado la experiencia UNASUR, tenía el Centro de Estudios Estratégicos de la Defensa, donde había agregados militares de toda América del Sur, que venían trabajando y de un día para el otro Macri los mandó a cada uno a sus países, pero ahí se venía trabajando en un mapa de todas las Fuerzas Armadas regionales sobre los recursos naturales de América Latina. Se estaba compartiendo información sobre la defensa de esos recursos, es decir, desde la cuestión militar ya UNASUR lo venía trabajando. Por el otro lado, en materia comercial,
estamos en uno de los peores momentos de comercio intrarregional, ¿no? Dentro de nuestra región. Estamos en alrededor del 13% del comercio intrarregional. Si vemos otras regiones, la ASEAN, que es la comunidad del sudeste asiático, tiene alrededor del 35% de comercio intrarregional, y la Unión Europea tiene el 53%. Es decir, que entre nosotros mismos no nos estamos vendiendo las cosas, cuando si nos vendiéramos las cosas, entre nosotros mismos abarataríamos costos de flete, costos de transporte, etc. ¿Pero por qué se da esta situación? Porque seguimos con un modelo extractivista de nuestros recursos naturales, donde nuestra producción termina vendiéndose hacia otras regiones del mundo, y hoy el mundo se está configurando y hay que empezar a pensar en una geopolítica de los alimentos y una geopolítica de la energía. Cada vez vale más lo que tenemos, pero cada vez lo estamos vendiendo peor. Y es por esta venta de nuestros recursos que por supuesto no estamos en desacuerdo con que la región latinoamericana exporte alimentos. El tema es la manera en la que lo estamos haciendo, es una manera donde la desigualdad aumenta cada vez más, donde nuestro comercio está cada vez peor, donde nuestras economías están cada vez peor. Entonces, cuando hablamos de institucionalización de CELAC o hablamos de la Vuelta a UNASUR, de lo que estamos hablando es, se necesita una mesa de trabajo, no solo de la diplomacia presidencial ni las cancillerías, entre los ministerios de agricultura de cada región, entre las secretarías de energía de cada uno de los países, para que coordinemos de qué manera solucionamos estos problemas que tenemos en materia de alimentos y en materia de energía. Te doy un solo ejemplo de un tema local nuestro. Nosotros tenemos una sobreproducción de gas en Vaca Muerta, y en San Pablo, en Brasil, le falta gas, y somos incapaces de hacer un gasoducto que vaya desde Vaca Muerta hasta San Pablo para poder con Brasil solucionar el problema que ellos tienen. Entonces, ¿hoy qué está pasando con el gas de Vaca Muerta? Si uno va a Vaca Muerta, va a ver que ese gas se quema todos los días, infinidad de metros cúbicos por día de quema de gas porque no sabemos dónde ponerlo. Entonces, es imperdonable que estemos en esa situación, pero para eso necesitamos más integración y mucho más trabajo en esta clave. Cristina, en la cumbre de CELAC del año 2014 en La Habana, hay un momento donde ella plantea, que venía conversando con otro presidente, que no dice quién era, donde acordaban de que es necesario que cada una de aquellas personas que tomen decisiones en políticas públicas tengan una persona pensando solamente en clave regional. Y eso me parece que es el trabajo que tenemos que hacer. En nuestro caso, ¿no? Ministerio de Desarrollo Productivo, Ministerio de Economía, Secretaría de Energía, todos los organismos deberían tener, cada ministro o ministra, o secretario o secretaria, una persona pensando en clave regional en cada uno de los países. Porque los problemas que tenemos son absolutamente comunes en todos los ámbitos a toda América Latina. Entonces la solución va a ser común. Otro de los ejemplos que te doy en materia de salud durante la pandemia, fuimos incapaces como latinoamericanos de comprar vacunas en conjunto. No hubo una sola reunión de ministros y ministras de salud de la región para pensar de qué manera sentarse frente a las farmacéuticas para negociar la compra de vacunas. Que no es lo mismo comprar 3 millones de vacunas o 12 millones de vacunas en Uruguay, 120 millones de vacunas en Argentina, 120 millones de vacunas en Colombia. Si todo eso nos sentábamos y lo comprábamos de manera conjunta, los precios hubiesen sido distintos, nuestra forma de presión hubiese sido distinta. Entonces, el otro día, el jueves pasado, Tocatlián, que es el vicerrector de la Universidad de Itela, un gran pensador sobre la integración regional, siempre bastante crítico, planteaba de que necesitamos hacer estudios sobre los costos de la desintegración. Y ahí se dio una discusión interesante con Cimoli de la CEPAL, porque los costos de la desintegración están a la vista. El empobrecimiento de nuestras sociedades, la desigualdad en nuestra región, se debe a nuestra desintegración. Los millones de dólares que gastamos en vacunas, de más los latinoamericanos, por no estar coordinados para esa compra conjunta de vacunas, realmente es un gran problema. Entonces tenemos que ir hacia la autosuficiencia sanitaria, un banco de precios de medicamentos.
por nombrarte una de las áreas donde hay trabajo concreto para hacer. Entonces, es necesario tener estas mesas de trabajo y de manera urgente, porque los problemas aumentan y las soluciones no aparecen. Realmente, hay una situación crítica generalizada, agravada por la situación post-pandemia y también por una guerra entre Rusia y la OTAN, ¿no? Sin ninguna duda. Y hablabas de un momento también geopolítico, bueno, particular, entonces yo pienso, en primer lugar, hay varias formas de analizarlo, pero hay una evidencia del declive, tal vez relativo, de la hegemonía norteamericana y el avance del polo euroasiático, ¿no? Con China a la cabeza. Ahora, ¿vos crees que las relaciones, o más bien la política exterior china con respecto a Latinoamérica, nos empuja a una reprimarización o nos sostiene en una situación de primarización o productiva y económica, o puede ser un puente, puede ser efectivamente una oportunidad para los y las latinoamericanas de desarrollo con mayor igualdad? Comerciar es siempre una oportunidad para el desarrollo, y China es un ejemplo de una potencia que nos viene pidiendo formalmente y en encuentros que agilicemos mucho más el foro CELAC-China que existe. Pensemos en que, como dice el presidente Samper, tenemos que pensar en la CELAC como la Cancillería latinoamericana, como el espacio político de relación con otras regiones. China viene planteando ya hace 15 años, 20 años, de que la relación con América Latina tiene que ser una relación donde ganemos ambas partes. Y ahí, por nuestra desintegración, no estamos a la altura todavía de ver de qué manera podemos ganar en esa relación con China y que no sea solo una relación de entrega de recursos naturales o de alimentos. Es decir, el problema no es China, el problema somos los latinoamericanos. No estamos coordinados para ver de qué manera nos sentamos con China, Estados Unidos, la Unión Europea. Es decir, en sí China no tiene nada negativo sobre la región, y tampoco sus planteos, sino que no estamos a la altura de sacarle el provecho que tenemos que sacarle, además de vender cosas. Muchas veces comerciar por comerciar, digo, está bien porque te ingresan recursos, pero no está pensado en mediano o largo plazo, que sí es lo que los chinos y chinas tienen pensado, ¿no? Entonces ahí hay mucho ejercicio todavía de trabajo y de aprender de China, pero también aprender de la Unión Europea, aprender de la Unión Africana, lo que está pasando hoy en África. África se está levantando. El continente más pobre de todo el mundo hoy se está levantando. ¿Y por qué se está levantando? Porque armaron la Unión Africana y con la Unión Europea, con el sudeste asiático, se están plantando de otra manera, están negociando de otra manera, y nunca un organismo regional, un mecanismo regional es entrega de soberanía. Todo lo contrario. Es poder crecer en soberanía económica, soberanía política. Entonces, la relación con China, no tenemos que caer en la trampa de que estamos cambiando de dueño y yendo de la hegemonía estadounidense a la hegemonía china, sino que debemos pensar en esta autonomía, en la resiliencia, como plantea Esteban Actis y Malacalza, de que de esa manera tenemos que pensarnos ser autónomos en este proceso de ir de forma resiliente, saliendo adelante como región, pero para plantarnos más soberanamente frente a las otras regiones. De nada sirve acuerdos de libre comercio país por país con China o Estados Unidos, porque eso nos va a empobrecer cada vez más. Has sido realmente muy claro, Matías. Te agradecemos por tu tiempo, un análisis muy valioso y también algunas preguntas abiertas, pero sobre todo
me parece muy valiosa la acción, ¿no? Siempre que acompaña el pensamiento, en el caso de la Casa Patria Grande, Néstor Kirchner. Y bueno, te agradecemos realmente por haber pasado por Esquina América. No sé si querés agregar algo o simplemente te damos las gracias. Y Volver a invitarlas a la casa, a seguirnos en las redes, ver en la web, porque es un espacio también que tenemos que construirlo entre todas y todos. Es un espacio del Estado Nacional, nos pertenece a todos, y quienes defendemos la integración, y quienes defienden la integración saben que acá hay un espacio para pensar, armar actividades, formarnos, capacitarnos, así que acá estamos. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, nuevamente, gracias a vos. Yo he tenido la suerte de estar en algunas actividades y realmente es un lugar para volver una y mil veces. Así que muchas gracias por estar hoy en Esquina América y volvemos a charlar con vos en cualquier momento. Cuando quieran. Muchas gracias por la invitación.